Antonio Gaudí fue el arquitecto más importante de Cataluña y dejó en Barcelona algunas de sus obras más representativas, tanto que hoy son patrimonio cultural de la humanidad. Acompáñenme a conocer dos de sus obras más importantes. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. Bueno, mis chamos, y ahora sí nos encontramos dentro de La Pedrera, que es uno de los edificios más emblemáticos de Gaudí. Este edificio fue hecho entre los años de 1906 y 1912 y fue todo un suceso en la época en la que Gaudí lo construyó, ya que estuvo metido en muchos problemas, hubo que hacer algunos arreglos, pero aquí lo tenemos perfecto para disfrutarlo nosotros. El verdadero nombre de esta casa es Casa Milá, ya que fue mandada a construir por Pere Milá y su esposa a Antonio Gaudí, que era por supuesto el arquitecto más famoso de la época y también el que cobraba más caro. Así que le encargaron la construcción de este precioso edificio que iba a ser no solamente su casa, sino que además iban a alquilar otros departamentos como era la costumbre en esa época. Gaudí hizo su proyecto y la verdad a ellos les gustó mucho. Sin embargo, el ayuntamiento puso muchas trabas porque no se ajustaba a las condiciones que tenía el ayuntamiento para la edificación en ese periodo. Y que al final hubo varios problemas judiciales que se resolvieron cuando el ayuntamiento dio la condición de edificio monumental a esta construcción y pudieron terminarla tranquilamente. Sin embargo, hubo muchos problemas relacionados con esto. Incluso el dueño tuvo que pagar una multa de 100.000 pesetas, que para esa época era un dineral, debido a todas estas reformas que hizo Gaudí en el edificio. Posteriormente, por supuesto que se negó a pagarle a Gaudí y por eso Gaudí lo demanda y tiene que hipotecar la casa para poder pagarle los honorarios a Gaudí, que ascendían a 120.000 pesetas. Otro dineral. Y bueno, en este momento estamos en la terraza de la Casa Milá, que de verdad es una de las más bonitas de acá de Barcelona. La vista es espectacular y tiene la curiosidad de que las chimeneas y todos los conductos y las escaleras están construidos con estas formas, ¿ok? Que pueden simbolizar la tierra, el agua, el viento y también algunos guerreros romanos. Hay que tomarse un buen tiempo para poder apreciar la increíble belleza de este hermoso espacio. Miren, mis chamos, en este momento me encuentro en el desván, que es uno de los espacios más espectaculares de la Casa Milá, ya que aquí se encuentra una de las estructuras más conocidas de Gaudí, que son estos arcos hechos de ladrillo que tenían la forma como si fuera la espina dorsal de un pez o quizás un barco pero volteado. Está muy bonito y además tiene una exposición espectacular de algunas de las obras más importantes de Gaudí. Este pequeño museo dedicado a las obras de Gaudí muestra interesantes maquetas de sus edificaciones más representativas, así como algunos de los muebles y soluciones arquitectónicas ideadas por él. La Casa Milá fue concebida como un edificio multiuso, en los cuales se encontraban oficinas, departamentos e incluso la vivienda de sus dueños. Hoy en día una buena parte del edificio todavía está destinado a su uso como oficinas o como departamentos. Sin embargo, hay 2 pisos que se pueden visitar donde se puede ver cómo era la vida aquí en La Pedrera.
mis chamos, ya terminé la visita a la Pedrera y debo decirles que estuvo espectacular. Tuve la suerte de haberla conocido en mi primer viaje a Barcelona y bueno, verla nuevamente es simplemente increíble. La entrada es un poco costosa, debo admitirlo, sin embargo vale mucho la pena porque las vistas de su terraza son de las mejores que hay en Barcelona. Pero mis chamos, aprovechando que estamos aquí en Paseo de Gracia, les cuento que estas farolas y estos bancos que se encuentran acá fueron también diseñados por Antonio Gaudí. Y no solamente estas lámparas son de Gaudí, sino que además las baldosas de todo Paseo de Gracia también están inspiradas en las que él hizo para que adornaran el frente de la Pedrera. Bueno, mis chamos, en este momento vamos a conocer otra de las obras de Gaudí. En esta oportunidad, una de sus primeras construcciones en la ciudad. Acompáñenme a conocer el Palau Güell, que de paso es uno de mis favoritos. Si conocen Barcelona, seguramente habrán escuchado el nombre de Güell, y es que está en la mayoría de las obras importantes de Antonio Gaudí, como lo es el Parc Güell o el Palau Güell, incluso también la Colonia Güell. Y es que este mecenas fue una persona muy importante en Barcelona. Era un empresario muy rico al cual le encantaba la obra de Gaudí. Es por esto que en el año de 1886 le encarga a Antonio Gaudí la construcción de un palacio en la Rambla, que es precisamente el Palau Güell. El palacio se termina en apenas 2 años, pues en el año de 1888 las obras estaban ya concluidas. En el año de 1944, un millonario estadounidense se enamora del palacio e intenta comprarlo para trasladarlo piedra por piedra hasta los Estados Unidos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona lo adquiere con la promesa de pagarle una pensión vitalicia a la dueña de ese periodo y además de que el espacio fuera convertido en un centro cultural. Hoy en día es patrimonio cultural de la humanidad junto con otras obras de Gaudí en Barcelona. Algunos de sus espacios importantes son el sótano, que funcionaba como caballeriza y que la verdad es precioso. Dentro del palacio deben detenerse a admirar el detalle de las decoraciones de paredes, ventanas y techos, una verdadera maravilla. El salón principal es uno de los espacios más importantes de este edificio. Es una enorme sala que está coronada con una cúpula a la que le entra luz a través de unos agujeritos. La verdad es que es increíble y vale muchísimo la pena detenerse, mirar hacia arriba y quedarse con la boca abierta con la belleza de este espacio. En los pisos superiores del palacio se encontraban las habitaciones de la familia, que la verdad tienen un estilo muy bonito, sobre todo las decoraciones que hay en las columnas. También en los pisos superiores se encuentra una preciosa exposición con algunos de los muebles de Gaudí, que están increíbles.
terraza del palacio es una de las más bonitas de todas las obras de Gaudí, no solamente porque es súper colorida, sino que además tiene una vista preciosa. Es curioso la parte central, ya que está coronada con un sol que simboliza la riqueza de Güell, pero que además tiene en la cima un murciélago que representa la realeza aragonesa. Esta colorida terraza tiene una vista privilegiada de algunos de los monumentos más interesantes de la ciudad. Aprovechen de recorrer todos sus niveles y quedarán enamorados de ella. Bueno, mis chamos, y de esta manera quiero despedir este vídeo acerca de estas dos preciosas obras de Gaudí acá en Barcelona. Quiero extender mis agradecimientos a la Fundación La Pedrera y al Palau Güell por haberme permitido grabar dentro de sus instalaciones y traerles esta información de estos dos preciosos lugares. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Suscríbanse a mi canal y déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.